Escuchamos el debate en Esta Boca es Mía el día jueves de Delgado contra Carolina Cose y la Intendencia de Montevideo, previo a las elecciones en Uruguay. Recuerdo que, como estamos en momentos electorales también, uno tiene la sensación de que empezó a moverse un poquito la cosa, ¿no? Sí. O por lo menos empiezan a endurecer algunos discursos. Como a Ojo, responder a raro, porque, por ejemplo, el candidato del Frente Amplio está suavizado. Quien empezó a ponerle un poquito más de bravura es el candidato del Partido Nacional. Participó en desayunos de búsqueda, Delgado, ¿no? Y cuestionó, por ejemplo, a la Intendencia Municipal por discriminar a los municipios de alcaldes, con alcaldes nacionalistas. En un gobierno de coalición republicana, dice Delgado, eso no va a pasar. ¿Será así? Repasemos, por favor, las declaraciones de Delgado, insisto, en los desayunos de búsqueda. Y para mí sería un gusto y un orgullo que Martín sea el candidato del Partido Nacional en la coalición republicana por Montevideo y que lo pudiera anunciarlo de ahora para que también esté en este proceso hablándole a mucha gente de los temas que interesan y vincular de alguna forma lo que es octubre a mayo, porque no es lo mismo trabajar con un intendente como Martín Lema de Montevideo, siendo yo presidente de la República. A mí me daría mucha posibilidad de hacer sinergias, de trabajar mucho en los barrios, de trabajar con el Fondo de Desarrollo de Incentivo, la gestión municipal, de trabajar con los municipios, no andar en esa cosa tan nuestra que cuando te toca gobernar, no gobernás para los que te votaron, gobernás para todos, cosa que no se ve en Montevideo, porque Valeria me dice, cada vez que voy hay problemas de la Intendencia todo el tiempo, me reclaman. Y en realidad lo que ha habido es una discriminación de los alcaldes en Montevideo que no son del Frente Amplio. La verdad que hay menos obras, menos partidas, no hay atención. De los 3 alcaldes que son de la Concertación, pero además son del Partido Nacional, no son atendidos de la misma forma. Pero ¿quién se perjudica, el alcalde o la gente? La gente. Y obviamente el gobierno nacional estuvo en cada uno de ellos y se notan muchas de las obras que son del gobierno nacional tratando de suplir las carencias, la desidia o la falta de voluntad del gobierno de Montevideo, sobre todo de las alcaldías del F, del CH y del E. Se desprende... Martín, con eso no va a pasar, ¿eh? Se desprende de tu palabra, que ya lo podríamos anunciar acá, que ya hay candidato entonces a intendente de Montevideo por el Partido Nacional. No tengo dudas, si él está de acuerdo. Bueno, hace poco discutíamos algo que se decía desde la oposición, desde el Frente Amplio, acusando de alguna manera al gobierno de coalición. ¿Se acuerdan de eso de que no podías decir a quién votabas o tenías que firmar para si estabas en la lista? Como que había una presión por ese lado. ¿Se acuerdan? Bueno... No me acuerdo. No. ¿No se acuerdan? No. Que salieron todos... Capaz que no estábamos ninguno de nosotros cuatro. No, que tenían que firmar qué. Que, por ejemplo, tenían que aceptar que firmar estar en las listas, ¿no? Cuando Ah, el capaz votaban a consentimiento. otra cosa. Claro, y empezó a haber como un jueguito de para nadie se sienta presionado, esto no es verdad, que sí es verdad que lo denuncien. Bueno, De los funcionarios. Sí, hablando de funcionarios. No estoy loca, eso. No, ya me acordé, ya me Está, acordé. gracias. No le importa. Connie, qué raro, algo que Sí. se le escapó a Wikipedia. No importa, no era grave, pero sí fue suficiente como para que salieran del oficialismo y decir, si a alguien le consta que Claro. eso es así, vayan y denuncian. Creo que por eso en realidad no siguió adelante porque no habían Pero ahora denuncias ni Delgado pruebas. es el que sale a decir que los municipios que no son, digamos, que no comparten la ideología o el partido político del gobierno municipal son discriminados. Bueno, ¿será así? A ver. Yo no tengo constancia de eso. Yo no ¿Verdad? conozco a ningún alcalde. Yo sí conozco Yo no a, tengo ninguna constancia de a algunos alcaldes. De hecho, hoy hablé con la alcaldesa del municipio CH, a quien llamé para consultarle sobre esto. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver propio también con la forma de hacer política de la exintendenta Cose, en realidad. Cose no iba a las juntas. ¿se Por acuerdan? eso, o sea,
yo no tengo Pero dudas. eso es una cosa, y otra cosa es que le llegue una partida económica menor, por ejemplo, al alcalde X. Eso son cosas distintas. Yo creo que en donde es más notorio esto que se señala es a la hora del vínculo y a la hora, naturalmente, de una coordinación. Yo no tengo dudas de que un gobierno departamental de la coalición de gobierno encabezado por el Partido Nacional siempre va a respetar, porque está en la esencia de cualquier blanco, el voto popular. Creo que hay algo muy claro y en eso hacía mención Delgado, que el día de mañana, si Martín Lema o el compañero Lo que está apurando vaya a Martín Lema, ¿no? a encabezar este proceso y que ojalá sea el próximo intendente de Montevideo, tiene un vínculo con los alcaldes, no va a depender de la alcaldía o de partido político del cual responda. Porque no se puede olvidar, ninguno de los intendentes, que a los alcaldes los pone allí la gente. Que tienen el respaldo popular por igual que lo tiene el intendente y que ese es el primer respeto y el primer código que se tiene que tener con la persona con la que se está trabajando. Que ahí lo puso la gente. Dicho esto, sí se han comentado cosas como, que reitero, creo que son propias de la forma de hacer política de lo que hizo Carolina en la gestión con la oposición. Por ejemplo, no voy a traer el tema de la Junta, pero que acá lo hablamos una y mil veces, el hecho de no comparecer ante la Junta Departamental, no tener vínculos con los ediles. Creo que es esto de que realmente no existe una vocación tan profunda de diálogo, o no es su mayor virtud, o su mayor fuerte, o su mayor interés, que sea tender puentes con los distintos partidos políticos. Y en eso, obviamente, existe una repercusión vinculada a lo que tiene que ver con las alcaldías. Creo que esa es la clave, ¿no? El relacionamiento que termina impidiendo... Mira, un ejemplo para mí que es muy, muy claro de esto. ¿Se acuerdan de la discusión de las obras del 21 de septiembre? Que de hecho, después salió el municipio, la alcaldesa Antía, a plantear que no había acuerdo, y los vecinos también, y los comerciantes, de hecho, estaban muy molestos. De ese episodio, la alcaldesa se enteró por la prensa. Entonces creo que eso deja muy claro también la falta de vínculo y de coordinación con una pata sustancial de la gestión municipal, como lo son los alcaldes, que es el real gobierno de cercanía, sobre todo en la capital del país, que no se puede trabajar de esa manera. Primero, lo reitero, por un tema de respeto político y que no corresponde. Pero, en segundo lugar, ¿sabes qué? Termina entorpeciendo la vida diaria de la gente. De hecho, el proyecto que estaban planteando la Intendencia llevar adelante fue marcha atrás. Tomaron algunas sugerencias, me hacen llegar, que se planteó por parte del municipio y de los vecinos, y se van entorpeciendo un montón de cosas que, ¿por qué el vínculo? Sí, vos sos de un partido, él es de otro. ¿En serio no podés coordinar con la alcaldía de ese municipio cuestiones que hacen a la vida cotidiana de la gente? A ver, no sé, Alfredo, o Jorge, sí. Mira, yo creo una cosa, ¿no? Que estos momentos son momentos donde se dicen muchas cosas. Yo te puedo asegurar que, más allá de que el asunto del gobierno de cercanía fue una concreción del Frente Amplio, no había alcaldía, sino que todos los gobiernos del Frente Amplio, y fue bastante discutida las leyes, y fue bastante discutida la ampliación de las leyes, pero bueno, dejémoslo así, eso es una parte de la historia. Pero también puedo asegurarte que de nosotros tenemos... Sí, pero los que defendieron la descentralización fueron siempre el Partido Nacional, ¿no? Pero te digo que estoy totalmente ¿Pero quién defendió la descentralización siempre? El Partido Nacional. Bueno. De la política y del poder. No. ¿Sabés de qué estamos hablando? Entonces, yo lo que digo es que tenemos tres gobiernos departamentales que son del Frente Amplio, uno con el Partido Colorado y el resto del Partido Nacional. Yo te puedo decir que lo que tú estás diciendo, sacando en algún departamento que gobierna el Partido Nacional, como puede ser Durazno, y alguno más capaz, en lo demás nosotros podemos decir exactamente lo mismo del vínculo entre el intendente y la oposición. Exactamente lo mismo que estás diciendo tú ahora o que está diciendo Álvaro Delgado allí. Es exactamente lo mismo. De no dar bolilla, de no participar en la sesión de la Junta cuando se le pide. Todo exactamente igual. Y que algunas alcaldías que tenemos, muy pocas, en el interior de la República, también son dejadas de lado. Es exactamente lo mismo que podemos decir. Yo no tengo constancia de qué significa esto. Sí, no. Caminá. Yo te digo, Durazno, te digo que no. Porque el vínculo, bueno, sí, yo te lo digo. Yo el vínculo que conozco, que tiene Vidalín con el resto de la gente, es un vínculo muy particular y bastante único en el interior del país. Pero sacando eso,
Yo creo que aquí lo que hay es una cosa que se dice, pero que no se especifica qué es. Si es porque no le mandan dinero, si es porque no se especifica qué es. Dice que hay un problema con las alcaldías del Partido Nacional, pero no se sabe cuál es el problema que hay. Sería bueno que el candidato lo especifique. Y yo creo que me parece también que todas esas cosas para hacer campaña para la próxima elección municipal, en un departamento que hoy por hoy, de 64 barrios que tiene, ganó 62 el Frente Amplio, y lejos, no es tiempo No es por de ahí, hablar en esa. no habría que ir por ahí. Pero yo digo, me parece que no es tiempo de hablar de eso, de una campaña municipal. Estamos por enfrentar la elección nacional y no estamos discutiendo, o por lo menos los candidatos no están discutiendo mucho en todo esto, cuáles son las cosas de futuro que... Pero entonces no habría que vincular octubre con mayo. Yo hoy no lo vincularía porque los problemas que tenemos son muy grandes como para empezar a hablar de esos problemas que vienen para adelante. Y después vendrá la campaña de mayo y tendrá otros problemas y ahí se discutirá. ¿En eso coincidís, Alfredo? ¿O por defecto vos no coincidís con nadie nunca? No, yo coincido con mucha gente. Coincido, me acuerdo, que Tabaré Vázquez siendo intendente y Lacalle Herrera siendo presidente tenían muy buen vínculo en las políticas para Montevideo. Incluso Tabaré siempre agradecía a Lacalle Herrera cómo les había bancado los fondos para saneamiento, etc. Ellos tuvieron muy buen vínculo siendo de partidos. Pues yo sé que vos siempre estabas vinculado en el tema, yo no te quiero... No quiero ser... Yo me peleé no te quiero con el dar director más bombo de vos, obras porque vos te encargás municipales. solo de hacer autobombo. No, autobombo no. Ya sé. Pero digo... Hechos y no palabras. No, pero me parece que, es decir, eso muestra de que hubo dos personas que eran de diferentes partidos políticos y pudieron colaborar por el bienestar de los ciudadanos, que era el saneamiento y ainda más. Digo, entonces me parece que ese es un camino a seguir que tendrían que aprender. Yo creo que Álvaro está muy apurado con el tema de marcar la candidatura de Martín. Creo que se están apurando, viste, demasiado. Entonces mete cualquier cosa. Coincido con Jorge de que no es momento para mí hablar de cosas que son realmente mínimas. Es como si ahora empezaran a hablar de que el fideicomiso para Canelones, que hace poco tuvo que edil blanco, o colorado, mejor dicho, ¿no? Colorado. Lo votó después que le habían llamado diciendo no votes eso, no sé qué. Las injerencias del Poder Central para... Sí. Me parece que en este momento no es lo indicado para hacer. Creo que están apurando demasiado el caballo. ¿Sabés que yo no- Lo que creo que me parece, lo que no está claro, y me parece que en Montevideo está mal planteado, es las alcaldías como están funcionando. Una cosa es una alcaldía en el interior que tiene desde un pueblo, de una localidad. Acá tenemos alcaldías que tienen una mezcla de barrios y de cosas que no coincide con la realidad, que me parece que fue un engendro hecho mal, o necesita más alcaldías, o con diferentes composiciones. No tienen financiamiento demasiado grande. Creo que aparte el intendente sigue siendo un poder muy fuerte y no les da rubro. ¿Más descentralización entonces? Yo creo que es más descentralización y diferente descentralización. Si agarrás el famoso, el de Carrasco, que ganaron los del Partido Nacional. No es solo Carrasco. No, pero te digo, agarro el de El Carrasco, municipio te digo, pero digo, tiene barrios que no tienen nada que ver, las problemáticas de una parte de la alcaldía no tiene que ver con la otra. Y el tipo tiene que encargarse de dos realidades totalmente diferentes. Entonces, ahí no tendría que ser alcaldías por su cuenta. La Ciudad Vieja no necesitaría una alcaldía propia, porque tiene una característica propia. El Cerro no necesita una alcaldía. Es decir, me parece que se hizo demasiado rápido, no se les da rubro, nadie sabe. Yo estoy seguro que vas a muchos barrios, preguntás quién es el alcalde, no tiene la menor idea quién es el alcalde. No lo conoce. Pero para otros es más cercano el alcalde que el intendente. Pero claro, por supuesto, es Montevideo. Es Montevideo. Sí. Pero creo que las alcaldías funcionan mejor en el interior porque son pueblos, son localidades. Porque responde a entidades. Claro. A entidades locales que responden a los pueblos y a las ciudades del interior del país. Acá es una cuestión de distribución geográfica y de cantidad de Medio habitantes arbitraria, aparte por fue. lugar. O Sí, sea, sí. así se resolvió, no por identidades. Claro. De hecho, la gente no te dice, yo La soy can- del municipio B. La cantidad Te de dice, yo habitantes soy del- de Palermo. Sí, la sí, cantidad de obvio. habitantes del lugar. Eso es lo que define casi todas las alcaldías. Más Sí. o menos abarca la misma población. Claro. No, bueno, no, sí, bueno, más Tiene o un menos. mínimo. Más o menos. Tiene un mínimo y después, de hecho, no sé, en San José no tiene la misma población
Ciudad de Plata, que Libertad, que Silda Bolívar o que Rodríguez. Digo Montevideo. No, por eso. Te estaba diciendo que en el interior yo creo que esto que está señalando Alfredo es más notorio porque responde a las identidades de los pueblos y de las ciudades. Es así. Alfredo mencionaba, lo vinculabas un poco a la intención de plantear la candidatura de Martín Lema, y yo en realidad es que no lo veo tanto por ese lado. Lo están metiendo a favor. Él mismo dijo que quiere acelerar el paso de Lema. Sí, pero no me parece que traiga esto a colación por eso. De hecho, es algo que creo que muchos lo están esperando. Que no es Álvaro Delgado que está esperando únicamente que Martín esto y sus baracutanes. suceda. No, me parece que ¿por qué también se está hablando de gestión de los gobiernos departamentales? Porque los dos candidatos del Frente Amplio, tanto Orsi como Carolina Cosé, fueron los intendentes hasta ahora de sus departamentos. Yo creo que cuando se señala esto, también se está señalando, que era lo que mencionaba hoy hace un ratito, la forma de vinculación, por ejemplo, de Carolina Cosé con aquellas personas que están en partidos políticos distintos, porque cuando las personas ahora elijan en octubre y en noviembre a las fórmulas para gobernar, están eligiendo, en el caso, por ejemplo, del Frente Amplio, a dos personas con gestiones que ya conocemos en lo territorial. Y en esto que se está señalando de la forma en la cual se vincula Carolina Cosé, impacta directamente con el rol que podría llegar a asumir en caso de ganar, que es dirigir la Asamblea General. Entonces, si uno... O sea, que hablar del mal vínculo de intendencia con alcaldías es para pegarle a Cosé. No, es que es muy coherente. O sea, uno analiza, ¿no? Dice, bueno, si siendo intendenta se vinculaba de esta manera con la Junta, que directamente no iba y no había diálogo directo, si con los alcaldes que no son de su partido se vincula de esta manera que quizá no es tan cotidiana o tan frecuente como con los alcaldes de su propio partido, bueno, ¿qué se espera que llegue a ser si tiene en sus tareas y en sus funciones el diálogo y el hacer funcionar a un parlamento entero con gente de todos los partidos políticos que piensa totalmente distinto? Yo creo que tiene que ver con eso. Y cuando se señalan las cuestiones negativas de la gestión de Yamandu Orsi, también se está hablando de gestión. O sea, una persona que gestionó de esta manera su departamento, ¿cómo gestionaría las políticas públicas de un país? No me parece alocado, no me parece traído de los pelos. Una cosa es la aprobación y otra cosa es la gestión en el territorio, Alfredo. Ojo. Alfredo quiere contestar algo. ¿Querés contestarle algo? Son muy predecibles. No, pero escuchame, me habla... Son muy predecibles. No, vos sos muy predecible. Me traes la gestión de uno y la gestión de otro. Yo creo que la gestión de Yamandu no tiene nada que ver con la de Carolina. ¿Tá? El apoyo que tiene Yamandu y la reelección que logró Yamandu y hoy, la popularidad que tiene hoy en Canelones, la última encuesta, ¿viste lo que es? Separá. No mezcles chicha con limonada. Si es por no eso, tiene nada que ver. Cerrá la puerta y el próximo gobierno del Partido Nacional con la aprobación que tiene la calle Pou. Breve intervención. Pero no es candidato. Si esa es la medida, yo quisiera saber qué gestionó Álvaro Delgado y qué gestionó Valeria Ripoll. Absolutamente nada. Yo estoy Entonces, voy acá para decir... Ojo. Álvaro Delgado no gestionó Álvaro Delgado, nada. tú sabes bien. Yo lo conozco bien, Álvaro Delgado. Mucho mejor que vos. Cada una de las políticas públicas que llevó adelante este gobierno. No gestionó nada todavía. Entonces, si lo uno si es malo para uno, es muy malo para el otro. Me parece que no podés conocer el rol de Delgado. Y yo hablaba de por qué ya he dicho, ¿no? He dicho. No, porque me parece que se está... Pará, porque se está mezclando. Se pone acá. lindo. Vos estás mezclando. Tú mezclaste. Yo no estoy mezclando. Tú mezclaste. Tú dijiste, ¿por qué hablan de política? No, Victoria preguntó, ¿por qué hablan de política departamental en este momento de la campaña electoral? Y yo le estoy respondiendo. No estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de eso. Estoy diciendo, ¿por qué hablamos de cuestiones y señalamos cosas que no funcionan de manera correcta? Porque, ¿sabés qué? Las dos personas que integran la fórmula del Frente Amplio gestionaban la Intendencia de Canelones y la de Montevideo, que salgan... Y la otra persona... A ver, por favor, no gestionaron nada. Digo, a mí me parece que no es trivial que en el debate previo a esta elección aparezca el tema municipal. ¿Y por qué no es trivial? Porque la historia política de las máximas autoridades y gobiernos del Frente, sacando el periodo 2010-2015, en donde el Frente estuvo a cargo, digamos, en las grandes figuras, en la persona de José Mujica y de Danilo Astori, a lo largo de los 40 años o 30